Hola, ¿qué tal chicos de secundaria? Les saluda Miss Paola para continuar con nuestras clases de lenguaje. Espero que todos se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familiares en casa. Vamos a empezar nuestro tercer tema de lenguaje, accidentes gramaticales del sustantivo, para ya de una vez terminar con este tema del sustantivo, ¿no? De esta primera categoría gramatical es importante también hablar sobre sus accidentes gramaticales, claro. A ver, ¿qué son los accidentes gramaticales del sustantivo? Vamos a leer. Son las modificaciones que sufre la estructura del sustantivo. Bueno, estas estructuras, van a sufrir modificaciones en sus terminaciones muchas veces, ¿no? Estas van a ser el género y el número, se van a dividir en dos. Quiere decir que el sustantivo va a sufrir dos accidentes gramaticales, como ya lo hemos venido hablando en la clase anterior, ¿verdad? Tanto de género como de número. Quiere decir que va a sufrir una modificación. Entonces, ¿qué son los accidentes gramaticales del sustantivo? Son las modificaciones que sufre la estructura del sustantivo, tanto en género como en número. Quiere decir que en esta clase vamos a hablar de dos tipos de variaciones, de género y de número. Empezamos hablando con la variación del género. La variación del género, ¿no? Es cuando va a cambiar, ¿no? En femenino y en masculino. ¿Qué quiere decir? Que el morfema, ¿no? Una parte de la palabra va a indicar la masculinidad o feminidad de la palabra, ¿no? En palabras sencillas, el género nos va a indicar si es la palabra masculino o es una palabra en femenino. El género tiene distintas clases, se van a distinguir en distintas clases. Hablamos de 6. La primera es la de doble forma, ¿sí? En esta clase de palabra, la de doble forma, la palabra, ¿no? Que cambia, la parte de la palabra que cambia va a ser el sufijo, o sea, la parte final de la palabra, el sufijo. Es por eso que la palabra clave es uso de sufijos. Observemos. Obviamente, como estamos hablando del accidentes gramaticales del sustantivo, específicamente del género, se van a dividir en masculino y femenino. Bien, date cuenta. Aquí tenemos el sustantivo niño, que está en masculino, ¿verdad? Bien. Si nosotros queremos cambiar el género del sustantivo niño, tenemos que modificar su terminación. Hemos cambiado el sufijo o por el sufijo a. Y de la misma manera le hemos cambiado el género, de masculino a femenino. ¿Sí? Entonces, esa es la clase de doble forma. Hemos cambiado un sufijo para cambiar el género. Observemos el segundo ejemplo, conde. Conde es un sustantivo masculino. Si yo lo quiero modificar a sustantivo femenino, también le debo modificar, cambiar el sufijo por esa, ¿verdad? Conde, condesa. He modificado el sufijo. La palabra gallo. ¿Cuál será su femenino? Muy bien, gallina, ¿verdad? De igual manera, yo he cambiado el sufijo. De eso se encarga este tipo, el de doble forma, el de cambiar los sufijos. Bien, continuamos. Continuamos con el siguiente ejemplo, el del epiceno, ¿sí? El epiceno es cuando la palabra no sufre modificación alguna. Ya yo no voy a tocar la palabra, ¿correcto? Yo ya no voy a cambiar de ninguna manera la palabra, sino que le voy a agregar un adjetivo,
¿sí? Yo le voy a agregar adjetivos. Y estos adjetivos van a ser dos. Uno le va a corresponder al género masculino y el otro le va a corresponder al género femenino. Observemos. La araña macho. La araña macho. Este adjetivo macho me indica el género del sustantivo araña. Pero si yo quiero cambiarle el género, yo le debo modificar ya no la palabra, ya no el sustantivo, ya no el nombre, sino le debo cambiar el adjetivo por la araña hembra para poder modificar su género, cambiar de masculino a femenino. La jirafa macho. De igual manera, yo aquí no he modificado la palabra, sino que le he agregado un adjetivo para poder entender el género de este sustantivo, que en este caso es masculino. Pero si yo le quiero cambiar a femenino, ¿qué debo hacer? Le debo agregar, le debo cambiar el adjetivo macho por el adjetivo hembra. ¿Sí? De igual manera, el búho macho, el búho hembra. ¿No? Y yo puedo continuar con más ejemplos. Por ejemplo, el cóndor macho, el cóndor hembra, ¿no? El sapo macho, el sapo hembra, la llama macho, la llama hembra. Y así de igual manera. Ojo chicos, ojo que no cambia tampoco el artículo. Se mantiene. ¿Sí? Se mantiene el artículo. Bien, continuamos entonces con el tercer caso, ¿no? El de común de dos. ¿Cuándo yo puedo cambiar el género usando el común de dos? Bueno, en este caso, chicos, vamos a emplear, ¿no?, el uso de artículos para cambiar de género. En este caso, sí vamos a emplear y es indicado usar el uso de un artículo. Por ejemplo, bueno, obviamente vamos a variar tanto en género masculino y género femenino. Vamos a variar en esos dos. Bien. Bueno, antes un poquito de una teoría, ¿no? La palabra, chicos, tampoco va a cambiar. La palabra es, de alguna manera, se vuelve invariable, no cambia, se mantiene. Lo único que va a cambiar es el uso de artículos para poder cambiar el género. El reo. El reo. Estoy hablando de un sustantivo masculino. Pero si yo lo quiero modificar a un sustantivo femenino, no voy a tocar de ninguna manera la palabra. El sustantivo no lo toco, solo lo modifico modificándole el artículo por la reo. El joven, la joven. El cómplice, la cómplice. Yo solo ahí he cambiado el artículo. No he tocado, el sustantivo se ha mantenido invariable. Y puedo darte más ejemplos. El cónyuge, la cónyuge, el periodista, la periodista, el dentista, la dentista. Yo mantengo el sustantivo, lo único que cambio es el artículo. Muy bien, continuamos con el siguiente caso, que es el sustantivo cuando varía en género. En este caso es el heterónimo, ¿no? ¿Cuándo se va a dar? Cuando los dos géneros, tanto el masculino como el femenino, ¿sí?, cambia totalmente. O sea que las palabras son totalmente diferentes, son totalmente opuestas, ¿sí? Es por eso que ahí empieza, ¿no?, con la palabra hetero, cambio, heterónimo, cambia totalmente la palabra, ¿no? Va a sufrir de igual manera las variaciones en masculino y femenino. Por ejemplo, caballo es un sustantivo en masculino. Si yo lo quiero modificar a un femenino, yo voy a cambiar totalmente la palabra, totalmente, por la palabra yegua. Si yo quiero modificar el masculino de la palabra toro, de igual manera voy a cambiar totalmente la palabra por el sustantivo femenino vaca. De padrastro, madrastro, ¿verdad? De jinete, amazona. De hombre, mujer. Cambio totalmente la palabra, ¿sí? De eso se encarga
esta clase, el heterónimo. Bien, siguiente caso es el ambiguo. El ambiguo se da, ¿okay?, cuando yo puedo emplear cualquier artículo, puedo hacer uso de el empleo de cualquier artículo masculino o femenino y no va a implicar ningún tipo de variación en el significado, ¿sí? O sea que yo es permitido, ¿sí?, agregarle cualquier artículo a ese sustantivo y de ninguna manera va a afectar, ¿sí? Va a afectar. Es ambiguo. O sea que usa ambos géneros, ambiguo. Es lo mismo decir el mar que la mar, no hay ningún problema. El sartén, la sartén, el azúcar, la azúcar. ¿Sí? No implica ninguna variación de significado. Quiere decir que el significado del mar, el sartén, la sartén, el azúcar, la azúcar, he cambiado en el artículo y no me va a modificar ningún tipo, no me va a modificar mi significado, ¿sí?, el significado del sustantivo. No implica ningún tipo de variación en él. Bien, chicos. Para dar más ejemplos, ¿no? El tilde, la tilde, el margen, la margen. Continuamos. El siguiente y último caso son los homónimos. Si el anterior era heterónimo, chicos, en este caso son los homónimos. Son los homónimos. Bien, el homónimo. El homónimo se encarga, ¿no?, de que al momento de yo cambiar el artículo, ¿sí?, el artículo de mi sustantivo, yo voy a cambiar totalmente el significado. Yo voy a cambiar, repito, totalmente el significado. Por ejemplo, no es lo mismo decir el orden, ¿no?, que la orden. Puede ser, ¿no?, el orden, ¿no?, como un lugar totalmente pulcro, totalmente limpio. No es lo mismo decir que la orden, ¿no?, que puede ser la orden sacerdotal. No es lo mismo decir el capital que la capital. El capital es un concepto de economía, ¿no? El capital es un concepto dentro de la economía, sobre el dinero, la inversión. Mientras que la capital es una ciudad, la cual es la ciudad principal de un país, ¿no? La capital. Entonces, si te das cuenta, yo al momento de agregarle, modificarle el artículo el por el artículo la a mi sustantivo, cambio totalmente el significado de la palabra. El corte, la corte, ¿no? El corte no es el arte de cortar, ¿no? Mientras que la corte es un tribunal de justicia. Por ejemplo, cuando yo digo el papa, la papa, ¿no? ¿El papa quién es? El papa es una autoridad eclesiástica, mientras que la papa es un tubérculo. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado al momento de usar nuestros artículos porque podemos cambiar totalmente el significado. Chicos, entonces dense cuenta de esta manera ustedes cuál es la importancia de conocer nuestro lenguaje. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de conocer nuestro lenguaje? Si bien tenemos una entidad lingüística, como es la RAE, la cual nos indica las normas, la correcta manera de nosotros utilizar nuestro lenguaje, que es el español, nosotros también debemos de ser responsables en usarlo correctamente para poder entendernos todos, ¿no? Y vivir en armonía, que es el objetivo. Y siempre entendiéndonos. Muy bien, chicos. Ahora sacan su cuaderno, luego de haber entendido, ¿no?
y vamos a realizar ejercicios sobre el género, ejercicios del género. A ver, escribe el femenino correspondiente en los siguientes casos y en los paréntesis. Imagínense que en el lado derecho hay paréntesis, por favor. Señala a qué caso corresponde, ¿no? Ahí ustedes ven 10 sustantivos a los cuales ustedes le deben escribir el femenino e indicar a qué clase pertenece, ¿no? A qué caso pertenece. Si al de doble forma, al de epiceno, común de dos, heterónimo, ¿no? Al ambiguo, al homónimo. Bien, continuamos. Bien, si ya hemos hablado del género, ¿no? Que es el accidente gramatical del sustantivo, el género, también debemos hablar del número, ¿sí? El número. El número es un morfema, también al igual que el género, que indica la singularidad o la pluralidad de la palabra, del sustantivo. Y este, obviamente, va a variar de singular a plural. Singular a plural. Bien, básicamente el día de hoy vamos a hablar de reglas. ¿Sí? Reglas para pluralizar, que es lo más difícil, ¿no? Dentro del sustantivo. Vamos a... ustedes saben que para poder pluralizar una palabra, ¿no? Siempre varía el sufijo de la palabra. Este sufijo puede variar agregándole el sufijo s, ¿no? O el es, o ya no el sufijo, sino agregándole un artículo. Bien, cuando yo quiero modificar un sustantivo cambiándole el sufijo, ¿sí? La terminación, bien, va a haber diferentes casos. Cuando todas las palabras que terminan en vocal, excepto la I y también la U tildada, ¿ok? Es por eso que está en amarillo, esa es la única excepción, ¿no? Todas las palabras que terminan en vocal se deben pluralizar con S. Por ejemplo, la palabra oso termina en una vocal. Si yo quiero pluralizar la palabra oso, le tengo que agregar simplemente la consonante S, porque es una palabra que termina en vocal. Osos. De igual manera, la palabra calle, al terminar en vocal, yo, si deseo pluralizar esta palabra, le tengo que agregarle la consonante S, calles. De igual manera, gallina, gallinas, mamá, mamás, ¿no? No se dice mamáes, se dice mamás. Café, cafés. Carne, carnes. Disculpen, un error, ¿no? Debería haber dicho carne. Carne, carnes. Correcto. Entonces, acuérdense, chicos, cuando una palabra termina en vocal, ¿no? Y yo busco cambiarle de singular a plural, lo único que debo de hacer es agregarle la S. Ojo que ahí vemos en color amarillo que existe una gran excepción. Si la palabra termina en una I o en una U tildada, ojo que tildada, yo no debo de aceptar esta variación, ¿sí? Continuamos. Entonces, ahora ya no voy a utilizar la consonante S para poder pluralizar mi sustantivo, sino que voy a utilizar otro sufijo, el sufijo es. ¿Cuándo ocurre? Cuando la palabra termina en vocal y también la vocal U, pero con tilde. ¿Ya ves que para esto era la excepción? ¿Verdad, chicos? Vamos a ver entonces. Ejemplos. La palabra he, ¿no? Cumple con lo que me dice aquí el enunciado, que termina en una vocal que es la I con tilde. Si yo quiero cambiarle de singular a plural, pues simplemente le tengo que agregar el sufijo es, ajíes. De igual manera, jabalí, jabalíes, zulú, zulúes,
Pero también dentro de este caso existe también una excepción. La palabra champú cumple la norma, pero de ninguna manera se pluraliza con el sufijo es, sino que ahora simplemente uso la consonante S, ¿no? De igual manera, menú, menús, ¿no? Canesú, canesús. Bien, dentro de este caso también existe otro que es cuando terminan en consonante, ¿no? En cualquier consonante, excepto los sustantivos graves o también las esdrújulas terminados en S o X. Por ejemplo, ¿no? La palabra pan está terminando en una consonante, ¿no? Y esta palabra no es ni grave ni esdrújula, ¿no? Que termine en S o X, entonces tranquilamente yo le puedo agregar el plural es. Pan, panes. Mar, mares. Flor, flores. Muy bien. Ahora vamos a ver dentro de este caso otro, en un tercero, ¿verdad? Cuando terminan en la L, ¿verdad? Pero cuando esta funciona como vocal. ¿Qué quiere decir? Que cuando funciona como, o el sonido fonético va a ser la I. Por ejemplo, ley, ley, también para yo poder pluralizar este sustantivo, tengo que agregarle el sufijo es. Ley, leyes. Buey, bueyes. Correcto, chicos. Ahora vamos con el último caso, el último, que es el plural con artículo. Yo ya no voy a modificar mi palabra, ya yo no le voy a agregar una consonante que es la S o el sufijo es, no le voy a agregar nada a mi sustantivo, ¿sí? A la palabra, pero sí le voy a colocar un artículo para poder pluralizarlo, ¿no? Y en este caso vamos a tener uno, que es cuando la palabra termina en T, S o en X, ¿no? Y otro requisito es que estas palabras sean graves o esdrújulas, ¿sí? Bien, vamos a tener acá los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la palabra hábitat, ¿no? Que ahí está, el hábitat, que está en singular, ¿no? Cumple con la norma. ¿Por qué? Porque termina en la consonante T y es una palabra, ¿no? Esdrújula. Para poder pluralizar este sustantivo que está en singular, yo simplemente le cambio, perdón, el artículo por los. De igual manera, el bíceps, los bíceps, el tórax, los tórax. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a practicar. De igual manera tienes que sacar tu cuaderno y copiar el siguiente ejercicio, ¿no? Ambos ejercicios, tanto de los ejercicios del género como los de ahora del número, ¿no? Son como tarea, chicos. Escribe el plural si es necesario, ahí debería haber 2 comas, ¿sí? Escribe el plural, coma, si es necesario, en los siguientes casos, ¿no? Ahí hay 20 casos que ustedes deben de escribirle el plural. Bien, ahora chicos, bueno, esa es la tarea, ¿no? Y para finalizar la clase del día de hoy y de estas 3 semanas que hemos estado hablando sobre los accidentes gramaticales, sobre las categorías gramaticales, la siguiente clase va a ser en Zoom, ¿sí chicos? Va a ser en Zoom. Quiere decir que la próxima clase yo voy a tomar un examen, ¿sí? Para ustedes de los temas 1, 2 y 3. Repito, yo voy a tomar la próxima clase vía Zoom un examen de los temas 1, 2 y 3, ¿no? Y yo sé que tú semana tras semana has estado haciendo tus tareas, estudiando, no has estado buscando en internet, tú mismo has estado dándote cuenta de las respuestas. Es por eso que no vas a estar ahí como Bob Esponja con Patricia, ¿verdad? Tú sí vas a poder tranquilamente elaborar tu examen. Así que prepárate bien. Y aviso, chicos, aviso que yo en esta oportunidad estoy siendo generosa y les estoy avisando del examen. Va a haber algunas oportunidades porque a partir de ahora las clases me parece que van a ser por Zoom, que yo no les voy a avisar, voy a decir examen sorpresa y ustedes deben estar preparados, ¿sí? En esta oportunidad sí les estoy avisando.
Bien, chicos, entonces esa es la clase del día de hoy. Espero tengan un buen fin de semana, una buena semana. Pero cuídense, chicos.